mi nuera había olvidado su celular en mi casa. Sonó y en la pantalla apareció una foto de mi esposo, quien había muerto hacía 5 años. Cuando abrí el mensaje, casi se me detuvo el corazón. No olvides suscribirte al canal y comentar desde donde nos estás viendo. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de encaje de la cocina de mi granja, dibujando patrones delicados sobre la gastada mesa de roble donde había compartido el desayuno con Harold durante 47 años. Ya habían pasado 5 años desde su funeral, y aún así cada mañana ponía 2 tazas de café antes de acordarme. Las viejas costumbres, dicen, no se quitan. A mis 70 años había aprendido que el duelo no desaparece, simplemente se vuelve un mueble más en los cuartos del corazón. Estaba lavando esas 2 tazas, con las manos sumergidas en agua tibia y jabonosa, cuando escuché el zumbido. Al principio pensé que era una abeja atrapada. A veces entraban por aquí a finales de septiembre, en el Vermont rural, insectos confundidos buscando calor antes de que llegara el invierno. Pero el sonido volvió, insistente, mecánico, un teléfono vibrando contra el aparador de madera junto a la puerta principal. «Hola», llamé, secándome las manos en el delantal. ¿Alguien olvidó algo? El silencio fue la única respuesta. Mi nuera Rachel se había ido apenas 20 minutos antes, después de nuestra visita habitual de los martes por la mañana. Venía cada semana como relojito, supuestamente para ver cómo estaba yo, aunque siempre sospeché que era más por quedar bien que por verdadero interés. Rachel siempre había sido impecable, perfecta, de esas mujeres que coordinan los colores hasta en la lista del súper y nunca tienen un pelo fuera de lugar. El teléfono volvió a vibrar. Caminé hasta el aparador, con las rodillas quejándose un poco. El aparato estaba boca arriba, la pantalla encendida, y sentí que se me atoraba el aire. El rostro de Harold me sonreía desde la pantalla. No era una foto que yo reconociera de nuestros álbumes. Era distinta. Harold llevaba una camisa morada que jamás le había visto y estaba parado en un lugar que no reconocía. Sonreía más ampliamente de lo que lo había hecho en años antes de su muerte. La imagen venía adjunta a un mensaje de texto entrante. Me tembló la mano al tomar el teléfono. No debía haberlo visto, lo sabía incluso mientras mis dedos se cerraban alrededor del aparato. Los límites de la privacidad siempre los había respetado. Pero ese era el rostro de mi esposo. Mi esposo muerto, viéndose más joven, más feliz, más vivo de lo que había parecido en aquellos últimos años de lucha. Debajo de la foto se veía el adelanto del mensaje, otra vez martes, a la misma hora. Estoy contando los minutos para poder abrazarte. La habitación pareció inclinarse. Me aferré al borde del aparador, con la otra mano aún apretando el celular de Rachel. Las palabras se me nublaban ante los ojos, negándose a tener sentido. Martes, misma hora, contando los minutos. Ese mensaje no era viejo. La hora marcaba las 9:47 de la mañana, hacía apenas unos momentos. Alguien le estaba escribiendo a Rachel. Alguien usando la foto de Harold. Alguien que se veía con ella los martes. Mi mente empezó a correr de una posibilidad a otra, cada una más inquietante que la anterior. ¿Una broma? ¿Algún chiste cruel? ¿Pero quién haría algo así? ¿Y por qué usar la imagen de Harold? Debería dejar el teléfono. Debería llamar a Rachel, decirle que lo olvidó y que regrese por él. Pero en lugar de eso, desbloqueé la pantalla. Rachel nunca había sido cuidadosa con la seguridad. La había visto meter su código muchas veces, el cumpleaños de su hijo, de mi nieto Isen. 4 números. 0815. 15 de agosto. El teléfono se abrió sin oponer resistencia. Con los dedos temblorosos entré a los mensajes. El contacto estaba guardado simplemente como T, una sola letra, nada más. Pero la conversación se remontaba meses, quizá años. Fui desplazándome hacia arriba mientras las fechas pasaban frente a mis ojos. No puedo esperar a verte mañana. Ponte ese vestido morado que me encanta. Gracias por anoche. Me hace sentir vivo otra vez. Tu esposo no sospecha nada. Estamos a salvo. Tu esposo. Mi hijo Michael, el esposo de Rachel desde hacía 15 años, el padre de mi nieto,
El muchacho que había ayudado a Harold a reconstruir el granero cuando apenas tenía 19. Me dejé caer en la silla junto a la puerta, el regalo de bodas que Harold me había hecho, una pieza de roble tallada a mano en la que trabajó 3 meses. El teléfono me quemaba las manos, ardiendo con secretos que nunca quise conocer. Los mensajes más antiguos eran distintos. Planes cuidadosos. El mismo lugar de siempre. La granja es perfecta. Ella nunca sospecha. Asegúrate de que la vieja no nos vea. Es más lista de lo que parece. La vieja. Yo. Se habían estado viendo aquí, en mi propia casa, justo bajo mis narices. Seguí desplazándome, con el corazón golpeándome el pecho, hasta que lo encontré. Un mensaje que hizo que el mundo se detuviera. Todavía tengo algo de su ropa en la cabaña. ¿La tiro o quieres quedártela como recuerdo? Su ropa. La ropa de Harold. La respuesta de Rachel, fechada 3 meses después del funeral de Harold, quédate con ella. Me gusta dormir con sus camisas. Huelen a él. A nosotros. A esas tardes cuando Maggie creía que estaba en casa de su hermano. El teléfono se me resbaló de los dedos entumidos y cayó al piso con un golpe seco. No. Esto no podía ser real. Harold y Rachel, mi esposo y mi nuera. Era imposible, obsceno, una traición a todo lo que yo creía sobre mi vida, mi matrimonio, mi familia. Pero la prueba brillaba en esa pantalla, innegable. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando? Esos martes por la tarde cuando Harold decía que iba a visitar a su hermano George en Burlington, ¿en realidad estaba con Rachel? Y George había muerto 2 años antes, llevándose cualquier posibilidad de confirmarlo a la tumba. Levanté el teléfono con manos temblorosas y me obligué a seguir leyendo. Había fotos, docenas de ellas, cuidadosamente ocultas en una carpeta aparte que encontré por accidente. Harold y Rachel juntos, el brazo de Harold alrededor de su cintura, Rachel besándole la mejilla, mi granja visible al fondo en varias imágenes. Mi porche, mi jardín, la ventana de mi recámara. Habían estado aquí, juntos, en mi propia casa. Una foto los mostraba en mi granero. Rachel llevaba puesta una de las viejas camisas de franela de Harold y se reía de algo que estaba fuera del encuadre. La marca de fecha decía, julio de 2019, 5 meses antes del infarto de Harold. 5 meses antes de que yo estuviera sentada junto a su cama en el hospital, sosteniéndole la mano y susurrándole que lo amaba, que todo iba a estar bien. ¿Habrá pensado en ella en esos últimos momentos? ¿Habrá sido Rachel, y no yo, en quien pensó al final? Un mensaje nuevo apareció, haciéndome brincar. ¿Olvidaste tu teléfono? Michael acaba de llamar a mi celular preguntando si te he visto. Le dije que probablemente estabas en el súper. Ve por tu teléfono y devuélvele la llamada antes de que empiece a sospechar. Otra vez T. El remitente misterioso usando la foto de Harold, pero Harold estaba muerto. Entonces, ¿quién era T? Mi mente trataba de armar el rompecabezas mientras mi corazón se iba rompiendo en pedazos cada vez más pequeños. Alguien estaba continuando la aventura de Harold con Rachel. Alguien que sabía de su relación. Alguien que tenía acceso a sus fotos, a su ropa, a sus secretos. Escuché un coche entrando en el camino de la casa, la SUV plateada de Rachel, regresando por su teléfono olvidado. Tenía quizá 30 segundos para decidir qué hacer. ¿Confrontarla de inmediato con nada más que mi shock y mi dolor como armas? ¿O quedarme callada, aprender más, entender el tamaño real de esta traición antes de mostrar mis cartas? Sonó el timbre. Miré el teléfono en mis manos, luego la puerta, y otra vez el teléfono. En la pantalla apareció otro mensaje, te amo. Nos vemos esta noche. En la misma cabaña. Hoy llevo vino. La cabaña. Más mentiras, más traición, más secretos. Tomé mi decisión. Y ya voy, grité, con una voz sorprendentemente firme. Deslicé el celular de Rachel en el bolsillo de mi delantal, agarré un trapo de cocina y abrí la puerta con una sonrisa que no sentía. Rachel, querida, ¿olvidaste algo? Estaba parada en mi porche, perfectamente compuesta como siempre.
Pero ahora vi algo nuevo en sus ojos, algo que antes no había notado: cálculo, cansancio, la mirada de alguien que tiene secretos que proteger. Mi teléfono dijo sonriendo. Ando toda dispersa hoy. ¿Está aquí? No lo he visto, mentí con suavidad, sorprendiéndome a mí misma. Pero pasa, ayúdame a buscarlo. Mientras entraba a la casa y su perfume quedaba flotando en el aire, el mismo perfume que había olido en las camisas de Harold durante aquellos últimos años, sentí que algo dentro de mí cambiaba. La viuda destrozada había desaparecido. En su lugar había alguien más duro, más filoso, más peligroso. Alguien que iba a descubrir cada secreto sin importar a dónde condujera. Alguien que haría que todos pagaran. Vamos a revisar la cocina, dije con amabilidad, cerrando la puerta detrás de nosotras. Seguro aparece. Pero el teléfono seguía escondido en el bolsillo de mi delantal, tibio contra mi cadera, guardando secretos que destruirían a mi familia. Y yo pensaba descubrirlos todos. Rachel buscó en mi cocina con la minuciosidad de alguien que buscaba algo más que un simple celular. Abrió cajones, miró detrás de la tostadora, incluso revisó dentro de la panera. Yo la observaba, con la mano descansando casualmente en el bolsillo de mi delantal, los dedos apretando su teléfono. Qué raro, dijo al incorporarse, con una expresión preocupada. Pude haber jurado que lo dejé en el aparador. A lo mejor te lo llevaste y está en tu coche, sugerí, manteniendo la voz ligera y servicial. La suegra preocupada, nada más. Tal vez, dijo ella, aunque no parecía convencida. Sus ojos recorrieron la cocina otra vez, y noté cómo su mirada se detenía en el bolsillo de mi delantal apenas una fracción de segundo de más. Lo sabe, pensé. O al menos lo sospecha. Bueno, ya me tengo que ir, dijo finalmente Rachel, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Michael quiere que esté en casa antes de comer. Si lo encuentro, te llamo de inmediato, le prometí. Después de que se fue, me quedé en la ventana viendo cómo su SUV desaparecía por el camino de grava. Solo entonces saqué el teléfono y me dejé caer en la silla de Harold, con las manos temblorosas mientras seguía leyendo. La conversación se remontaba 4 años atrás. 4 años de mentiras, de encuentros secretos, de mi esposo y mi nuera traicionando a mi hijo y a mí. Los primeros mensajes eran cautelosos, casi como de negocios. Luego cambiaron, se volvieron íntimos, apasionados. Harold le había escrito a Rachel cosas que yo había olvidado que era capaz de sentir. Me haces recordar lo que es sentirse deseado. Maggie me mira como si ya estuviera muerto. Ese me dolió más que todos. ¿De verdad yo le había hecho eso? ¿Había dejado de verlo de verdad, en algún punto del camino? Pero eso no lo justificaba. Nada podía justificarlo. Encontré referencias a la cabaña, un lugar que Harold supuestamente había heredado de su tío, pero que según él había vendido hacía años. Seguí buscando y descubrí coordenadas GPS incrustadas en una de las fotos. Al parecer, ni Harold ni Rachel sabían de los metadatos. Copié las coordenadas en mi propio teléfono. Zona del lago Champlain, a unos 40 minutos al norte. Lo bastante cerca para escapadas por la tarde, lo bastante lejos para no encontrarse con nadie conocido. Pero aún no sabía quién era T, la persona misteriosa que había heredado el papel de Harold en este arreglo enfermizo. Mi propio teléfono sonó, haciéndome brincar. El nombre de Michael apareció en la pantalla. Hola, cariño, respondí, forzando normalidad en mi voz. Mamá, ¿has visto a Rachel? No contesta su celular. Porque su celular está en mi bolsillo. Estuvo aquí esta mañana, pero se fue hace horas. Tal vez se le acabó la batería. Tal vez, dijo, sonando estresado. Oye, necesito hablar contigo de algo. ¿Puedo pasar hoy en la noche? Mi corazón se aceleró. Claro. ¿Todo está bien? Hubo una larga pausa. Luego hablamos. Te quiero, mamá. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono de Rachel, luego el mío. Michael quería hablar. ¿Sabía algo? ¿Sospechaba algo? Necesitaba información, y la necesitaba rápido. Pero investigar a tu propia familia requiere cuidado.
Un paso en falso y cerrarían filas, esconderían pruebas, me harían creer que era una vieja paranoica perdiendo la razón. Ya lo había visto pasar con Sandra Matthews, la vecina del camino. Su nuera le estuvo robando durante años y, cuando Sandra finalmente habló, la familia la declaró incompetente y la metió en una residencia. Murió ahí 6 meses después, insistiendo todavía en que la habían robado. No, yo tenía que ser más lista que eso. Pasé la tarde armando un plan. Primero, necesitaba asegurar pruebas. Conecté el teléfono de Rachel a mi laptop, una habilidad que mi nieto Ethan me enseñó durante los encierros de la pandemia, y respaldé todo: fotos, mensajes, absolutamente todo. Guardé copias en una memoria USB y la escondí dentro de un libro ahuecado en mi estante, uno de los viejos libros de leyes de Harold, de esos que nadie jamás pensaría en abrir. Luego me enfrenté a la pregunta de T. Volví a leer los mensajes buscando pistas. T era hombre, eso era claro por la forma en que escribía. Sabía del romance entre Harold y Rachel, conocía detalles íntimos. Los mensajes empezaban apenas 2 meses después del funeral de Harold, como si alguien hubiera estado esperando a que muriera. Puedo darte todo lo que él no pudo. Soy más joven, más fuerte, y no me voy a morir contigo. La crueldad de ese mensaje me revolvió el estómago, pero también me dijo algo importante. Te sabía que Harold estaba enfermo, conocía su problema del corazón. Hice una lista de posibilidades: amigos de Harold, socios de negocios, alguien del cooperativo de la granja. Entonces encontré algo que me heló la sangre. Un mensaje de Harold a Rachel de hacía 3 años. Tom sigue haciendo preguntas sobre a dónde voy los martes. Creo que me está siguiendo. Tenemos que ser más cuidadosos. Tom. Tom era el hijo de George, el sobrino de Harold y, por lo tanto, mi sobrino político. Me recargué en la silla mientras las implicaciones me caían encima. Tom tenía 38 años, estaba casado y tenía 2 hijos. Vivía en Burlington y venía de vez en cuando, siempre amable, siempre dispuesto a ayudar. Después de que George murió, Tom fue quien se encargó de la herencia, de revisar los papeles de su padre. ¿Habrá encontrado pruebas de la aventura de Harold en ese entonces, o ya lo sabía desde antes? La puerta principal se abrió sin tocar. Solo Michael tenía llave, y solo él entraba así. Apenas tuve tiempo de esconder el teléfono de Rachel bajo un cojín del sofá cuando mi hijo apareció en la entrada. Se veía fatal, pálido, sin rasurarse, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Michael, ¿qué pasa? Se dejó caer en una silla frente a mí, con la cabeza entre las manos. Mamá, creo que Rachel tiene una aventura. La ironía era casi insoportable. Mantuve el rostro cuidadosamente neutro. ¿Por qué piensas eso? Ha estado distante por meses, años quizá. Desaparece los martes. Dice que va a yoga o al súper, pero revisé los estados de cuenta de la tarjeta. No hay cargos del gimnasio. No hay compras del súper los martes. Levantó la vista hacia mí, con los ojos enrojecidos. Siento que me estoy volviendo loco. ¿Estoy siendo paranoico? No, dije en voz baja. No eres paranoico. Me miró fijamente. ¿Sabes algo? Encontré su teléfono, admití, sacándolo de debajo del cojín. Lo dejó aquí esta mañana. No debía haberlo visto, pero lo hice. Vi cómo las emociones cruzaban su rostro, la esperanza de que yo estuviera equivocada, el miedo de que tuviera razón, el terror de lo que estaba a punto de descubrir. Quería protegerlo, a mi hijo, a mi único hijo. Pero él merecía la verdad. Está mal, ¿verdad?, susurró. Le entregué el teléfono. El código es el cumpleaños de Ethan. Mientras se leía, fui a la cocina y preparé té. Ninguno de los dos lo iba a tomar. Lo escuché jadear, maldecir, y luego algo que sonó como un sollozo. Cuando regresé, estaba pálido y temblando. Papá, dijo con voz ronca. Se estaba acostando con papá. Mi padre y mi esposa. ¿Cuánto tiempo? No pudo terminar la frase. 4 años, por lo que veo. Tal vez más. Y siguieron después de que él murió. ¿Y quién es T?
Creo que es Tom. Tu primo Tom. El rostro de Michael se retorció de rabia. Ese hijo de, lo voy a matar. Los voy a matar a los dos. No, mi voz salió firme, autoritaria. No vas a hacer nada impulsivo. Tenemos que pensar. ¿Pensar? Mamá, destruyeron a nuestra familia. Papá te traicionó, me traicionó. Rachel me ha mentido en la cara durante años. Y Tom, se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. ¿Qué se supone que tenemos que pensar? Quiero el divorcio. Quiero que los expongan. Quiero que todos sepan lo que hicieron. ¿Y luego qué? Pregunté con calma. Rachel se queda con la mitad de todo en el divorcio. Incluso podría obtener la custodia de Ethan si te pinta como inestable. Tom lo niega todo. No hay pruebas que lo vinculen directamente con T, solo una sospecha. Tú pierdes a tu hijo, tu dinero y tu dignidad, mientras ellos siguen con sus vidas. Se detuvo en seco. Entonces, ¿qué propones? Que investiguemos más. Que reunamos pruebas que no puedan refutar. Que entendamos qué quieren y por qué hacen esto. Me incliné hacia él. Y luego los destruimos con cuidado, de forma metódica, de una manera que jamás vean venir. Michael miró a su madre, me miró de verdad. Quizá por primera vez en años. No sabía que podía ser así de fría. Yo tampoco admití. Pero lastimaron a mi hijo. Me lastimaron a mí. Y no voy a dejar que se salgan con la suya. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Los dos nos quedamos helados. La señora Sullivan, dijo una voz desconocida. Soy la detective Morrison, de la Policía Estatal de Vermont. Necesito hablar con usted sobre la muerte de su esposo. Michael y yo intercambiamos miradas. ¿La policía ahora? Un momento respondí, con la mente a toda velocidad. Tomé el teléfono de Rachel y se lo metí en las manos a Michael. Escóndelo. Que nadie lo vea. Asintió y desapareció por el pasillo de atrás. Yo me alicé el delantal, revisé mi reflejo en el espejo del recibidor y abrí la puerta con una sonrisa educada. Una mujer de unos 40 años estaba en el porche, placa en mano, con expresión profesionalmente neutra. Lamento molestarla, señora Sullivan. Estamos reabriendo la investigación sobre la muerte de su esposo. Ha surgido nueva información que necesitamos revisar. Mi voz se mantuvo firme por pura fuerza de voluntad. Mi esposo murió de un infarto hace 5 años. Sí, señora, pero hemos recibido datos que sugieren que su muerte podría no haber sido por causas naturales. Sacó una libreta. ¿Puede decirme quién tuvo acceso a la medicación de su esposo en las semanas antes de que falleciera? El mundo volvió a tambalearse. ¿Asesinato? Estaba insinuando que Harold había sido asesinado. Y de pronto la aventura, la traición, los mensajes secretos, todo adquirió una dimensión más oscura, más siniestra. Creo, dije con cuidado, que debería llamar a mi abogado. La detective Morrison sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Está en todo su derecho, señora Sullivan. Pero debo decirle que la persona que presentó la denuncia la nombró específicamente a usted como sospechosa. La detective Morrison se sentó en mi sala, con la libreta abierta, los ojos registrando cada detalle de mi casa. Michael había regresado después de esconder el teléfono de Rachel, su rostro cuidadosamente compuesto, interpretando a la perfección el papel del hijo preocupado. Lo había criado bien, quizá demasiado bien, considerando lo que acabábamos de descubrir sobre los engaños en nuestra familia. Señora Sullivan, necesito hacerle algunas preguntas sobre los días previos a la muerte de su esposo, dijo Morrison. En específico, sobre sus medicamentos. Harold tenía 3 recetas, respondí, manteniendo la voz firme. Un medicamento para la presión, una estatina para el colesterol y aspirina infantil. Todo recetado por el Dr. Petón. ¿Hay algún problema? El Dr. Petón se jubiló hace 2 años. Aún no hemos podido localizar sus expedientes, dijo, hojeando su libreta. ¿Puede decirme quién tenía acceso a esos medicamentos? Solo Harold y yo. Estaban en el botiquín del baño. ¿Y usted se los administraba? No.
Harold tomaba sus propias pastillas. Era perfectamente capaz, me detuve, recordando. Espere, no es del todo cierto. En los últimos meses, Rachel a veces lo ayudaba. Es enfermera. O lo era antes de casarse con Michael. El bolígrafo de Morrison se movió rápido sobre la página. Entonces su nuera tenía acceso a los medicamentos. Venía con frecuencia. Quería ayudar. Incluso mientras lo decía, sentía que las piezas se movían, reacomodándose en una imagen mucho más oscura. Mamá, intervino Michael, con la voz tensa. ¿Estás diciendo que Rachel pudo haber? No estoy diciendo nada, lo interrumpió Morrison. Solo estoy recopilando información. Se volvió hacia Michael. ¿Cuándo empezó su esposa a ayudar con los medicamentos de su padre? No sé, 6 meses antes de que muriera, tal vez más. Michael me miró y vi cómo la comprensión empezaba a reflejarse en sus ojos. Ella dijo que quería asegurarse de que los tomara bien, que mamá a veces se le olvidaba recordarle. Nunca se me había olvidado, ni una sola vez. Pero Rachel había convencido a Harold de que yo me estaba volviendo distraída, de que necesitaba su ayuda. En ese momento yo había estado agradecida, aliviada de tener apoyo mientras la salud de Harold empeoraba. Ahora me preguntaba qué más le habría hecho creer. Detective, ¿quién presentó esta denuncia?, pregunté directamente. ¿Quién me acusó de asesinar a mi esposo? Morrison dudó un segundo, luego cerró su libreta. La denuncia fue anónima, pero incluía información muy específica. Detalles sobre cambios en los medicamentos, sobre discusiones entre usted y su esposo, sobre posibles motivos financieros. ¿Qué motivos financieros?, exigió Michael. Mis padres vivían cómodamente, pero no eran ricos. Según la denuncia, su padre tenía una póliza de seguro de vida por $500,000, con su madre como única beneficiaria. La habitación quedó en silencio. Sentí la mirada de Michael clavada en mí. No sabía nada de ningún seguro de vida, dije despacio. Harold se encargaba de nuestras finanzas. Después de que murió encontré las cuentas de siempre, los bienes de la granja, su pensión, pero ningún seguro de vida. ¿No recibió ningún pago?, preguntó Morrison. No, nada. La expresión de Morrison cambió un poco. ¿Sorpresa o sospecha? Eso es interesante. Según la denuncia, la póliza se compró 3 meses antes de la muerte de su esposo, y la prima se pagó desde su cuenta conjunta. 3 meses antes de que Harold muriera. Justo cuando los mensajes entre él y Rachel se habían vuelto más desesperados, más apasionados. Justo cuando él había escrito, no puedo seguir viviendo esta mentira. Quiero ver nuestros estados de cuenta. Quiero ver los movimientos bancarios de ese periodo, dije. ¿Puede conseguirlos? Estamos en proceso de solicitar los registros financieros, confirmó Morrison. Pero si tiene acceso a sus cuentas, ella sí, dijo Michael. Mamá, sigues en el mismo banco, ¿verdad? Yo te ayudo a entrar a los estados de cuenta en línea. Trabajamos juntos mientras Morrison observaba, buscando los registros de hace 5 años. Ahí estaba, un pago de $1,200 a Granite State Insurance, fechado 3 meses antes de la muerte de Harold. El pago estaba clasificado como gastos médicos en nuestro programa de contabilidad, algo que no habría parecido extraño en ese tiempo, cuando Harold veía especialistas con frecuencia. Yo nunca autoricé esto, dije, con la voz ya temblorosa. Ni siquiera vi este cargo. ¿Quién más tenía acceso a sus cuentas además de usted y su esposo?, preguntó Morrison. Rachel, dijo Michael en voz baja. Después del infarto de papá, ella se ofreció a ayudar a manejar las cuentas. Mamá estaba abrumada, y Rachel dijo que así tendría una cosa menos de qué preocuparse. El bolígrafo de la detective se movía ahora más rápido. Entonces su esposa tenía acceso a las cuentas financieras de sus padres, a los medicamentos de su padre y, según la denuncia, estaba presente el día que murió su padre. Todos lo estábamos, protestó Michael. Era una cena familiar. Papá se desplomó en la mesa. Los paramédicos dijeron que fue un infarto masivo. No hubo nada sospechoso. Pero sí lo hubo. Ahora lo recordaba con una claridad nueva. Rachel había preparado la comida favorita de Harold,
carne al horno con verduras asadas. Había estado tan atenta, asegurándose de que comiera, rellenándole el vaso de agua, insistiendo en que tomara sus medicamentos de la noche antes de tiempo porque la cena se había alargado. Y recordé algo más, algo que en su momento había descartado como confusión causada por el dolor. Sus pastillas, dije despacio. Esa noche Harold dijo que sus pastillas se veían diferentes, más pequeñas. Rachel le dijo que la farmacia había cambiado de proveedor, que era el mismo medicamento, solo de otro fabricante. Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Usted verificó eso? No. Confié en ella. Era enfermera. ¿Por qué habría de dudar? Mamá, la voz de Michael se quebró. ¿Estás diciendo que Rachel mató a papá? Estoy diciendo que tenemos que averiguar qué había en esas pastillas, respondí, mirando a Morrison. ¿Todavía se puede hacer una autopsia? Después de 5 años, un análisis toxicológico sería difícil, pero no imposible si exhumamos el cuerpo, dijo ella poniéndose de pie. Señora Sullivan, necesito que entienda algo. En este momento usted sigue siendo una persona de interés en esta investigación. La denuncia la señala directamente e incluye detalles que sugieren conocimiento interno. Si alguien le está incriminando, tenemos que averiguar quién y por qué. Después de que se fue, Michael y yo nos quedamos sentados en silencio, aturdidos. Afuera, la tarde de otoño se iba apagando hacia la noche, y las sombras se alargaban sobre el piso de la granja. Tenemos que hablar con Rachel, dijo Michael al fin. Confrontarla con todo esto. No, dije, ya con la mente trabajando a toda velocidad. Si Rachel presentó esa denuncia, si me está tendiendo una trampa por asesinato, confrontarla solo la hará más cuidadosa. Va a destruir pruebas, crear coartadas, quizá hasta desaparecer. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿qué hacemos? La seguimos esta noche. El mensaje decía que se iba a reunir con T en la cabaña. Tenemos que saber qué están planeando. Michael dudó. Mamá, si son peligrosos. Entonces nos mantenemos ocultos y documentamos todo. Grabamos su conversación, tomamos fotos, reunimos pruebas que demuestren lo que hicieron. Tomé mi chamarra del gancho junto a la puerta. La muerte de tu padre quizá no fue natural. Ese dinero del seguro de vida fue a parar a algún lado, y alguien está tratando de culparme de asesinato. Necesito saber por qué. Nos fuimos en la camioneta de Michael, dejando mi coche en la granja por si Rachel pasaba y revisaba si yo estaba en casa. Las coordenadas nos llevaron al norte por la Ruta 7 y luego por caminos rurales más pequeños que serpenteaban entre bosques cada vez más oscuros. El GPS de mi teléfono nos guió hasta una desviación marcada solo por un buzón oxidado sin números. La cabaña estaba a 1/4 de milla por un camino de terracería lleno de baches, invisible desde la carretera principal, una construcción pequeña pero bien cuidada, con techo de metal verde y un porche que daba al lago. Había luces encendidas en las ventanas. Esa es la SUV de Rachel, susurró Michael, señalando el vehículo plateado estacionado junto a una camioneta más nueva. Y esa es la camioneta de Tom. Nos estacionamos más atrás, ocultos entre los árboles, y nos acercamos a pie. El aire de octubre estaba helado, nuestro aliento se veía en la penumbra. A través de la ventana frontal de la cabaña pude ver a Rachel y a Tom sentados en una mesita, con copas de vino en la mano, viéndose relajados e íntimos. Michael tenía su teléfono grabando video a través del cristal. Yo estaba a su lado, con el corazón retumbándome en el pecho, viendo a mi sobrino y a mi nuera brindar. No puedo creer que la vieja de verdad se haya tragado todo, decía Tom, su voz atravesando las paredes delgadas de la cabaña. La detective se creyó la historia completita. Denuncia anónima, detalles específicos, motivo financiero, se rió Rachel, una risa sin calidez. La van a arrestar en menos de una semana. Es demasiado confiada. Siempre lo ha sido, continuó Rachel. Hasta Harold decía que era ingenua. Por eso fue tan fácil. Se detuvo de golpe. Tom había levantado la mano, mirando hacia la ventana. ¿Nos habría visto? Nos agachamos de inmediato, pegándonos al revestimiento de madera de la cabaña. Las rodillas me ardían del dolor, pero no me atreví a moverme. La mano de Michael apretó mi brazo.
Los dos quedamos congelados, casi sin respirar. Creí ver algo, dijo Tom. Seguro solo fue un venado. Estás paranoico, respondió Rachel. Nadie sabe de este lugar. Aunque Michael sospechara algo, jamás lo encontraría. Está demasiado ocupado siendo el hijo perfecto, igual que su padre era el esposo perfecto. Hasta que dejó de serlo, dijo Tom, y ambos soltaron una carcajada. Ese sonido me heló la sangre. No solo tenían una aventura. Lo habían planeado. Lo habían planeado todo. ¿Cuánto falta para que paguen el seguro?, preguntó Tom. La póliza tenía un periodo de impugnación de 2 años. Eso ya terminó hace mucho. En cuanto arresten a Maggie, la aseguradora no tendrá base para negar el pago, dijo Rachel, dando vueltas a su copa de vino. Cuando la arresten por el asesinato de Harold, yo fingiré sorpresa y dolor. La nuera equivocada, destrozada porque su querida suegra pudo hacer algo así. La aseguradora tendrá que pagarle al patrimonio de Harold y yo soy la albacea, porque su testamento nunca se actualizó. Y lo dividimos 50 y 50, como planeamos, remató Tom, menos la parte de Michael, por desgracia, pero eso lo podemos arreglar. Cuando Maggie esté en la cárcel y el escándalo se enfríe, pedirás el divorcio, alegarás daño emocional y te quedas con la mitad de todo lo que tiene Michael, además del dinero del seguro. El agarre de Michael en mi brazo se volvió doloroso. Por la ventana vi a Tom levantarse y colocarse detrás de la silla de Rachel, poniendo las manos sobre sus hombros. Eres brillante, le dijo. Usar la paranoia de Harold sobre Maggie olvidando cosas, hacer que dejara de encargarse de sus medicamentos, eso fue genial. Fue tan fácil manipularlo, sobre todo después de que le dije que Maggie se quejaba de él con sus amigas, que decía que ojalá ya se muriera. Rachel alzó la cara para mirarlo. De verdad creyó que su propia esposa lo odiaba. Eso hizo todo mucho más sencillo. Yo nunca había dicho esas cosas. Ni siquiera las había pensado. Pero Harold se había ido alejando de mí en esos últimos meses, se veía enojado y distante. Yo lo había atribuido a su enfermedad, al dolor y al miedo a morir. Ahora entendía que había sido Rachel, envenenándolo contra mí, aislándolo, volviéndolo vulnerable. ¿Y las pastillas?, preguntó Tom. Digoxina. Es fácil de conseguir si conoces a la gente adecuada. La mezclé con su medicamento normal durante 2 semanas antes de la cena. Se fue acumulando en su cuerpo poco a poco. Y esa noche, una dosis final en su comida, suficiente para provocar un paro cardíaco. La autopsia mostró ataque al corazón, justo lo esperado para alguien con su condición. Nadie buscó veneno. Hasta ahora, dijo Tom. Si esa detective se pone lista y ordena una exhumación, no lo hará. Ya tiene a su sospechosa, su motivo y su línea de tiempo. Maggie Sullivan, la esposa descuidada que descubrió la aventura de su marido y decidió cobrar el seguro de vida. Rachel se levantó y se metió en los brazos de Tom. En 5 meses seremos ricos. En 6 meses estaremos juntos. Y Maggie se pudrirá en la cárcel por un asesinato que nosotros cometimos. Se besaron y Michael apartó la mirada, el rostro torcido por el dolor y la rabia. Ya había escuchado suficiente. Los dos lo habíamos hecho. Regresamos sigilosamente a la camioneta en silencio. Ya dentro, Michael encendió el motor con las manos temblorosas. Lo mataron, susurró. Rachel asesinó a mi papá. Y Tom la ayudó. Y te están incriminando. Cometieron un error, dije en voz baja, dura como piedra. Nos lo dijeron todo. Lo tenemos grabado. Tenemos pruebas. Tenemos que llevar esto a la policía, dijo Michael, incorporándose al camino. Les mostramos la grabación. El celular de Rachel. Les contamos todo. No lo interrumpí. Todavía no. Me miró, incrédulo. Mamá, mataron a mi papá. Te quieren mandar a la cárcel. Tenemos que. Michael, piénsalo, corté. Esa grabación se hizo sin que ellos lo supieran. En Vermont se necesita el consentimiento de las 2 partes para grabar. Un abogado puede lograr que la desechen. Y el celular, yo no debía quedármelo. Eso puede considerarse robo, invasión de privacidad.
Entonces, ¿qué hacemos? Miré la carretera oscura frente a nosotros, las sombras del bosque cerrándose a los lados, y sentí algo frío y decidido a sentarse en mi pecho. Hacemos que confiesen, dije, bien hecho, legalmente, de una manera que no puedan desacreditar ni explicar. Me giré hacia Michael. Y lo haremos frente a testigos que no puedan ser intimidados ni comprados. ¿Cómo? La herencia de tu padre, dije despacio, mientras el plan tomaba forma. Nunca se cerró correctamente por el seguro de vida desaparecido. Tenemos que hacer una lectura formal del testamento. Reunir a todos, tú, Rachel, Tom, el abogado, tal vez incluso la detective Morrison. ¿Y luego? Luego les tendemos la trampa. Pero primero tenemos que encontrar ese dinero del seguro, porque donde sea que haya ido, ahí estará la última pieza de prueba que necesitamos para destruirlos. Michael aceleró, los faros de la camioneta cortando la oscuridad. Detrás de nosotros, las luces de la cabaña se hicieron pequeñas, pero sabía que volveríamos pronto. La guerra apenas comenzaba, y yo pensaba ganarla. Pasamos esa noche en la oficina de Michael, rodeados de 5 años de registros financieros que había traído de la granja, estados de cuenta, tarjetas de crédito, documentos de seguros, todo lo que Harold había dejado. Rachel estaba en casa de su hermana, o eso le había testeado a Michael. Más probable era que estuviera en la cabaña con Tom, celebrando su victoria inminente. Ahí, dijo Michael, señalando la pantalla de su laptop a las 3 de la mañana. Mamá, mira esto. Era la solicitud de la póliza de seguro de vida, enterrada en una carpeta de documentos escaneados. La firma de Harold estaba al final, pero algo no cuadraba. Los trazos eran demasiado perfectos. La letra de Harold siempre había sido desordenada, apresurada, la de un hombre que llevaba 40 años llenando órdenes de maquinaria agrícola. Esa no es su firma, dije con certeza. Rachel la falsificó. ¿Podemos probar eso? Tal vez. Si logramos conseguir muestras de la firma real de Harold y hacer que un perito en grafoscopía las compare. Me froté los ojos cansados. Pero eso toma tiempo, y no tenemos mucho. En cuanto esa detective termine su investigación, me va a arrestar. Y entonces todo se vuelve más difícil, buscar pruebas desde la cárcel, peleas legales, años de apelaciones. Michael se recargó en su silla, mirándome con una expresión que no supe descifrar. Has cambiado, mamá. Ya no eres la misma que ayer. Estoy peleando por mi vida, respondí sin rodeos. Y por justicia para tu padre. Hiciera lo que hiciera Harold, no merecía morir así. Envenenado lentamente, manipulado, traicionado. ¿Lo perdonas por la aventura? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Lo hacía? Harold había sido débil, vanidoso, vulnerable a la atención de una mujer más joven, pero Rachel había sido calculadora, una depredadora. Ahora lo veía claro. Se acercó a nuestra familia por medio de Michael y luego sedujo a un hombre solo y envejecido que se sentía invisible para su esposa. No lo sé, admití. Esa es una pregunta para después. Ahorita tenemos que sobrevivir. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Deja la investigación o tu nieto pagará las consecuencias. El hielo me recorrió las venas. Michael, ¿dónde está Isen? Con mi suegra. Rachel lo llevó ayer por la tarde. ¿Por qué? Vio mi cara, vio el teléfono. ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje. Se puso pálido de inmediato y llamó a su suegra. La conversación fue breve y desesperada. Está bien, dijo al colgar, con un suspiro de alivio. Sigue dormido. Le dije que no lo pierda de vista ni un segundo y que no deje que Rachel se lo lleve sin llamarme antes. Otro mensaje llegó. Sabemos lo que encontraron en la cabaña. Destruyan la grabación y olvídenlo todo o el niño tendrá un accidente. Tienen hasta mañana en la noche. Nos habían visto, o lo habían deducido. De cualquier forma, habíamos subestimado hasta dónde podían llegar. Ya basta, dijo Michael, la voz temblándole de rabia. Voy a llamar a la policía. Les contamos todo. Y se llevan a Isen mientras investigan, lo interrumpí. Michael, piensa. Ahora están desesperados,
acorralados. Eso los hace peligrosos. Si nos movemos demasiado rápido, si los asustamos. Entonces, ¿cuál es tu plan?, estalló. Porque ahorita mi hijo está siendo amenazado por una asesina que además es su propia madre. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Rachel era la madre de Ethan. Hiciera lo que hiciera, fuera el monstruo que fuera, había dado a luz a mi nieto y lo había criado 12 años. Los tribunales tomarían eso en cuenta. Ethan también. Necesitamos ventaja, dije despacio. Algo tan contundente que no puedan amenazarnos, ni huir, ni hacer nada más que confesar. ¿Cómo qué? Como el dinero del seguro. Tom dijo que él es el albacea de la herencia de Harold, que el dinero pasaría por él, pero la póliza me tiene a mí como beneficiaria. Entonces, ¿a dónde se fue realmente ese dinero? Michael abrió el sitio web de la aseguradora, entrando a la cuenta con la información que habíamos sacado de la solicitud escaneada. Tomó 3 intentos adivinar la contraseña. Rachel había usado el nombre y la fecha de nacimiento de Ethan. Claro. La póliza estaba activa, la prima se pagaba por débito automático desde nuestra cuenta conjunta. Un cargo que yo nunca noté entre tantas cuentas médicas durante el último año de Harold. Pero el beneficiario había sido cambiado 2 meses después de la muerte de Harold. Ya no era yo, ahora era un fideicomiso, el fideicomiso conmemorativo Harold Sullivan, administrado por Thomas Sullivan como fideicomisario. Ese desgraciado, murmuró Michael. Creó un fideicomiso a nombre de mi papá. Seguro le dijo a la aseguradora que él estaba manejando la herencia. ¿Podemos ver los documentos del fideicomiso? No sin una orden judicial, pero los dedos de Michael volaron sobre el teclado. Mamá, Tom registró el fideicomiso en la oficina del condado. Es un documento público. Lo puedo sacar. El archivo apareció en la pantalla. El fideicomiso se había creado en beneficio de los herederos de Harold Sullivan, con Thomas Sullivan como único fideicomisario, con total discreción sobre todas las distribuciones. En español claro, Tom controlaba el dinero y podía hacer con él lo que quisiera. Esto es fraude, dije. La aseguradora cree que el dinero fue a la herencia de Harold, pero Tom lo desvió a un fideicomiso que él controla. Un fideicomiso que seguramente no tiene más activos que ese dinero del seguro, añadió Michael mientras seguía leyendo. Mira esto. Tom puede cobrar honorarios razonables de hasta el 40% de los fondos. Y Rachel aparece como consultor especial con derecho al 40%. Eso deja solo el 20% para los herederos reales de Harold. Tú y yo, susurré. Nos iban a dar lo mínimo para no levantar sospechas y quedarse con el resto. La mandíbula de Michael se tensó. Voy a llamar a Tom ahora mismo. No. Que crean que tenemos miedo. Que piensen que la amenaza funcionó. Una idea empezó a tomar forma. Peligrosa, pero necesaria. ¿Y si logramos que muevan el dinero? ¿Si los obligamos a hacer algo que pruebe su culpabilidad? ¿Cómo? Haciéndolos entrar en pánico. Amenazando lo que más les importa, el uno al otro. Pasé la siguiente hora redactando un mensaje con cuidado. No desde mi teléfono ni el de Michael. Fuimos a un diner que estaba abierto toda la noche y usamos su wifi público para crear una cuenta de correo anónima. Luego envié el mensaje al correo personal de Tom. Sé lo del veneno. Sé lo de la cabaña. Sé del fraude del seguro. Tienes 24 horas para transferir $250,000 a la cuenta de abajo o voy a ir a la policía con pruebas de que Rachel asesinó a Harold. Ella irá a prisión. Tú quedarás libre. Tú decides. Un amigo. Incluye una cartera de criptomonedas que Michael acababa de crear. Imposible de rastrear, completamente anónima. ¿Lo estás chantajeando?, preguntó Michael, incrédulo. Lo estoy obligando a elegir entre el dinero y Rachel. Si paga, tenemos prueba de que sabe del asesinato. Si no paga pero entra en pánico, va a contactar a Rachel, quizá haga algo estúpido. De cualquier forma, van a cometer un error. ¿Y si va con la policía? No lo hará. Ir con la policía significa admitir que sabe de un asesinato, que lo ha estado encubriendo y que cometió fraude con el seguro. No puede permitírselo.
Miré a mi hijo. Los estábamos obligando a salir a la luz. La respuesta llegó 90 minutos después, no al correo anónimo, sino a mi celular personal. Era la voz de Tom en una llamada. Maggie, tenemos que hablar. Tú y yo, nada más. Mañana al mediodía en la cabaña. Ven sola o el hijo de Michael desaparece. Crucé la mirada con Michael al otro lado de la mesa del diner. La trampa estaba funcionando, pero también se estaba cerrando sobre nosotros. Ahí estaré, le dije a Tom, manteniendo la voz firme. Bien. Y Maggie, no seas tonta. Eres una vieja. No puedes ganar esto. Colgó. Michael ya estaba negando con la cabeza. No. Ni de broma. No vas a ir sola. Ya mataron una vez, dije. Por eso tú no vienes. Si me pasa algo, tú eres la única protección de Ethan. Tienes que quedarte con él. Mantenerlo a salvo. Mamá. Michael, escúchame. Voy a llevar un micrófono. Un dispositivo de grabación legal. Consentimiento de 2 partes, que voy a obtener diciéndole a Tom al inicio que estoy grabando. Todo lo que diga será válido en la corte. ¿Y si te mata después de que le digas eso? No lo hará, porque voy a ofrecerle algo que no podrá rechazar. Saqué un documento que había preparado antes, una confesión escrita a mano, firmada y fechada. Voy a confesar el asesinato de Harold. Voy a decir que lo hice yo, que sabía del amorío y que lo envenené por celos. Diré que estoy dispuesta a cargar con la culpa y a ir a prisión en silencio. ¿Por qué harías eso? Porque eso es lo que Tom quiere, yo en la cárcel, fuera del camino. Pero a cambio voy a exigir 2 cosas. Que el dinero del seguro regrese a la herencia de Harold y que Rachel salga de tu vida. Un divorcio discreto, sin pelea por la custodia de Ethan. Michael me miró, horrorizado. Eso es una locura. ¿Te vas a confesar de un asesinato? Una confesión falsa no es un delito. Y cuando Tom acepte, cuando admita en la grabación que sí hubo un asesinato, que Rachel envenenó a Harold y que cometieron fraude con el seguro, entonces tendré todo lo que necesito. Me retracto, saco la grabación y los tenemos. Es demasiado arriesgado. Es la única manera. Le apreté la mano. He sido subestimada toda mi vida. Por Harold, por Rachel, por Tom. Creen que solo soy una viejita ingenua. Déjalo seguir creyéndolo, hasta que sea demasiado tarde. A la mañana siguiente fui a ver a la detective Morrison a la estación de policía. Le conté que había recibido amenazas y le mostré los mensajes sobre Ethan. De inmediato se preocupó y quiso asignar protección. Creo que sé quién los envió, dije con cuidado. Hoy al mediodía voy a reunirme con ellos para arreglarlo. Quería que lo supiera por si me pasa algo. Señora Sullivan. Voy a grabar la conversación. Consentimiento de 2 partes, todo legal. Si tengo razón sobre quien me está amenazando, la grabación lo va a probar. Morrison parecía escéptica, pero asintió. ¿Dónde es la reunión? Le di la dirección de la cabaña y la vi anotarla. Si no la llamo antes de la 1, algo salió mal, dije. El dispositivo de grabación tiene GPS. Podrán encontrarme. No era del todo cierto. El dispositivo de grabación que Michael había comprado esa mañana en una tienda de electrónica no tenía GPS. Pero Morrison no tenía por qué saberlo. Solo necesitaba que viniera a buscarme si algo salía mal. A las 11:30, Michael me dejó a medio kilómetro de la cabaña. Me ayudó a probar el grabador, una pequeña unidad sujeta a mi sostén, con el micrófono oculto en el cuello de mi blusa. Prométeme que vas a tener cuidado, dijo, con los ojos rojos de no haber dormido. Lo prometo. Lo besé en la mejilla. Cuida a Ethan. Si esto sale mal, si no regreso, la memoria USB que está dentro del libro de leyes de Harold tiene todo. Dásela a la policía. Cuéntales toda la historia. Mamá, te quiero. Has sido un hijo maravilloso. Estoy orgullosa de ti. Le apreté la mano. Ahora déjame ir a terminar esto. Caminé el último medio kilómetro entre los árboles,
con las rodillas quejándose a cada paso. El sol de octubre brillaba, pero el aire era frío y las hojas crujían bajo mis pies. Más adelante podía ver la cabaña, con la camioneta de Tom estacionada afuera. Cuando me acerqué, la puerta se abrió. Tom estaba ahí, sonriendo con confianza. Detrás de él vi a Rachel sentada a la mesa, con una expresión imposible de leer. Maggie, dijo Tom con tono amable, como si fuera una visita social. Pasa. Tenemos mucho de qué hablar. Subí los escalones del porche con el corazón latiéndome en los oídos, tocando instintivamente el grabador escondido bajo mi chamarra. Antes de empezar dije con claridad, quiero que sepan que estoy grabando esta conversación para mi protección. La sonrisa de Tom no se movió. Por supuesto, no tenemos nada que ocultar. Pero cuando entré y vi la expresión de Rachel fría, calculadora, triunfante, entendí que había cometido un error terrible. Sobre la mesa, frente a ella, había una pistola. En realidad, Maggie, dijo Rachel con suavidad, no estás grabando nada. Ese aparatito que traes puesto está bloqueado. Hemos estado escuchando tus llamadas y leyendo tus correos. Sabemos todo lo que planeaste. Tom cerró la puerta detrás de mí. La cerradura hizo clic, un sonido que me heló la sangre. Siéntate, ordenó Rachel. Tenemos una nueva propuesta para ti, y esta vez no vas a negociar. Me quedé de pie en medio de la cabaña, las manos firmes a pesar del arma sobre la mesa. 70 años de vida me habían enseñado que el pánico es el enemigo de la supervivencia. Rachel y Tom esperaban miedo. Yo les di curiosidad. ¿Desde cuándo me están escuchando?, pregunté con voz tranquila. Tom soltó una risa, claramente orgulloso. Desde ayer en la mañana, después de que saliste de la cabaña. Le puse un rastreador a la camioneta de Michael y cloné tu teléfono a distancia. Es sorprendentemente fácil cuando conoces a la gente correcta. Escuchamos cada conversación, leímos cada correo, vimos cómo planeaban su pequeña trampa. Entonces sabes que le dije a la detective Morrison dónde estaría, dije. Está esperando mi llamada en 1 hora. En realidad no, intervino Rachel con calma. La llamé esta mañana desde tu teléfono. Cancelé la cita. Le dije que te sentías mal. Fue muy comprensiva. Rachel se puso de pie y empezó a rodear la mesa, manteniendo distancia entre nosotras. No lo pensaste bien, Maggie, dijo Rachel. Eres lista, te lo concedo. Más lista que Harold, pero estás vieja, estás sola y estás en desventaja. Siéntate, ordenó Tom, señalando una silla. Me senté, observando al mismo tiempo la distribución de la cabaña. Una sola puerta, 2 ventanas, ambas visibles desde donde estaban Tom y Rachel. Se habían colocado con cuidado, Tom bloqueando la salida, Rachel con acceso directo al arma. Ya lo habían planeado todo. Esto es lo que va a pasar, dijo Rachel con esa voz de enfermera, tranquila y didáctica, la misma que seguramente usaba con pacientes moribundos. Vas a escribir una confesión. Una de verdad. Que mataste a Harold porque descubriste su aventura. Que lo envenenaste con digoxina que conseguiste, hizo una pausa, pensando, con la receta de tu hermana. Ella tenía un problema del corazón, ¿no? Murió hace 3 años. Mi hermana Margaret. Lo habían investigado todo. Vas a confesar el asesinato, continuó Rachel. Luego vas a escribir una nota de suicidio. Destrozada por el dolor, incapaz de vivir con la culpa, enfrentando la cárcel. Dirás que manejaste hasta aquí, a la cabaña de Harold, el lugar donde él fue feliz, donde encontró amor, y que te quitaste la vida. ¿Con qué?, pregunté. No traigo pastillas. Tom sacó un frasco de su chamarra. Pastillas para dormir. Las mismas que tomas todas las noches. Las sacamos ayer de tu botiquín. Hay más que suficientes aquí para terminar el trabajo. Habían estado en mi casa. La habían violado otra vez, igual que habían violado mi matrimonio, mi confianza, mi familia. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces te disparamos y lo hacemos pasar por suicidio de todos modos, dijo Tom sin emoción. Pero eso es más sucio, genera más preguntas. Así es más limpio. Confiesas, mueres,
Se cierra la investigación, Michael hereda todo, Rachel se queda con la mitad en el divorcio y la vida sigue. Excepto que Michael sabe la verdad, señalé. Escuchó su confesión en esta misma cabaña. Tiene el teléfono de Rachel, los mensajes, toda la evidencia. Tenía, corrigió Rachel. Ya borré mi teléfono de forma remota esta mañana. Cada mensaje, cada foto, todo desapareció. Y esa grabación que hiciste es inadmisible en la corte, justo como tú misma le explicaste a Michael. En realidad nos hiciste un favor al explicarnos todos los problemas legales de las grabaciones secretas. Tenía razón. Yo misma les había dado el mapa de cómo escapar. Michael nunca va a dejar de investigar, dije. Sabe que mataron a su padre. Michael es emocional, impulsivo, respondió Rachel con desdén. Te va a llorar. Me va a sospechar un tiempo, pero sin pruebas. ¿Qué puede hacer? Al final va a seguir con su vida. La gente siempre lo hace. Y Ethan necesita a su madre. La mención de mi nieto me atravesó como una daga, pero mantuve el rostro impasible. ¿De verdad harías esto? ¿Matar a la madre de tu esposo frente a él, aunque sea indirectamente? Hemos hecho cosas peores, dijo Tom encogiéndose de hombros. Harold fue más difícil. Tomó semanas de dosificarlo con cuidado, vigilar sus síntomas. Esto es casi misericordioso en comparación. Además, añadió Rachel, acercándose un poco más. Ya no eres realmente la madre de Michael, ¿verdad?, dijo Rachel con frialdad. No la mujer que él conocía. Esa mujer murió cuando descubrió la aventura de Harold. La que está sentada aquí ahora es amarga, vengativa, irreconocible. Michael va a llorar a la madre que recuerda, no a la mujer en la que te convertiste. Sus palabras estaban hechas para herirme, para hacerme dudar. Pero en esos días terribles había aprendido algo: cambiar no era debilidad. La magia ingenua y confiada ya no existía. En su lugar estaba alguien más dura, más lista, más peligrosa de lo que Rachel podía imaginar. Yo solo necesitaba ganar tiempo, pensar. Tal vez la detective Morrison no vendría, pero Michael sí sabía dónde estaba. Esperaría mi llamada. ¿Y cuando no llegara? ¿En qué estás pensando?, preguntó Rachel con impaciencia. En Michael, dijo Tom, leyendo mi expresión. No te preocupes. Ya le mandamos un mensaje desde tu teléfono diciendo que tenía que recoger a Ethan de inmediato, que había una emergencia en la escuela. Debe ir ya camino a Portland. Rachel sonrió. Tu nieto está perfectamente a salvo, por cierto. No hay ninguna emergencia. Solo Michael corriendo como loco mientras nosotros arreglamos esto aquí. Lo habían pensado todo. O eso creían. Estás buscando una salida, dijo Tom. No la hay. Hemos planeado esto durante años, Maggie. Años. Incluso antes de que Harold muriera sabíamos que tú serías un problema. Eres demasiado observadora, demasiado insistente. Harold iba a cambiar su testamento, dejar todo en un fideicomiso que nosotros controláramos, pero el viejo idiota siempre lo posponía. Que después de Navidad, después del cumpleaños de Ethan, después de la siembra de primavera. Así que lo mataron antes de que pudiera hacerlo, dije en voz baja, mientras las piezas se encajaban en mi cabeza. Lo mataron antes de que pudiera cambiar de opinión. Aceleramos el plan, admitió Rachel. Harold se estaba poniendo sentimental, hablaba de arreglar las cosas contigo, de confesarlo todo. Estaba débil. No podíamos arriesgarnos. Tomó la pistola, la revisó con naturalidad y la volvió a dejar sobre la mesa. El mensaje era claro, no le tenían miedo a la violencia. Estaban acostumbrados. Escribe la confesión, ordenó Tom, empujando el papel y la pluma hacia mí. No tenemos todo el día. Tomé la pluma, pero en vez de escribir, miré directo a Rachel. ¿Alguna vez amaste a Michael? Aunque fuera un poco. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Y eso qué importa? Me voy a morir, respondí. Ten la decencia de satisfacer la curiosidad de una mujer moribunda. Rachel guardó silencio un momento, luego se encogió de hombros. Michael era un medio para un fin. Acceso a tu familia, a Harold, a esta vida cómoda.
Era dulce, fácil de manipular. Todavía lo es. Y Harold sonrió con desprecio. Harold era patético. Un viejo vanidoso desesperado por sentirse joven otra vez. De verdad creyó que yo lo amaba, que era especial. Se rió. La única persona que he amado en mi vida es Tom. Hemos estado juntos desde la prepa. Todo lo demás fue pura actuación. Ni siquiera Isen, la pregunta me salió más dura de lo que pretendía. Isen era necesario, respondió Rachel. Un hijo para asegurar mi lugar en la familia, para darme ventaja. Es útil. Escucharla hablar de mi nieto como si fuera una herramienta, como una propiedad, hizo que algo dentro de mí se rompiera. Pero mantuve la voz firme y las manos quietas. Una pregunta más, dije. La denuncia anónima a la policía, ¿ese era su plan B, su seguro? Así es, confirmó Tom. Si te acercabas demasiado a la verdad, te haríamos quedar como la culpable. Te íbamos a incriminar por el asesinato de Harold antes de que pudieras descubrir lo que en verdad pasó. La denuncia tiene justo los detalles necesarios para parecer creíble: tu acceso a sus medicamentos, tu motivo económico, tu oportunidad. Muy completo, reconocí. Luego miré el papel frente a mí. Supongo que quieren que esta confesión sea detallada, creíble. Extremadamente detallada, dijo Rachel. Nombres, fechas, métodos. Lo suficiente para que nadie la cuestione. Empecé a escribir, con letra firme, pero no estaba escribiendo una confesión. Yo, Maggie Sullivan, escribí con claridad, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro lo siguiente como testimonio verdadero. Detrás de mí, ni Rachel ni Tom podían ver las palabras. Estaban demasiado lejos, demasiado seguros de que obedecería. El 6 de octubre de 2025 acudí a la cabaña en el lago Champlain, propiedad de Thomas Sullivan. Estaban presentes Thomas Sullivan y Rachel Sullivan, quienes me amenazaron de muerte si no confesaba haber asesinado a mi esposo, Harold Sullivan. Seguí escribiendo, y al mismo tiempo los hacía hablar. Cuéntame del digoxin. ¿De dónde lo sacaron? Por medio de un amigo en Canadá, dijo Rachel, distraída por su propia astucia. Lo pedimos en línea y lo enviaron a un apartado postal con un nombre falso. Imposible de rastrear. Lo anoté todo, cada palabra. ¿Y el fraude del seguro? ¿El fideicomiso? Eso fue idea mía, dijo Tom con orgullo. Armé el fideicomiso, hice que Harold firmara un testamento donde yo quedaba como albacea. Creía que estaba firmando una escritura de la cabaña. Falsifiqué su firma en la solicitud del seguro. Es sencillo cuando sabes lo que haces. Brillante, murmuré, sin dejar de escribir. Estaba documentando todo, su confesión, sus métodos, sus motivos. No era una nota de suicidio, era un testimonio. Y si me mataban, ese papel diría la verdad aunque mi voz ya no pudiera. ¿Ya casi terminas?, preguntó Rachel, impaciente. Esto está tardando demasiado. Casi, respondí. Y mientras escribía las últimas líneas, hice mi movimiento. Había notado algo que ellos pasaron por alto, un pequeño detalle que me daba una única oportunidad. La pistola sobre la mesa era un revólver, y estaba apuntando hacia Rachel, no hacia mí. Cuando la dejó después de revisarla, la puso sin cuidado, con la empuñadura hacia el centro de la mesa. No lo suficientemente cerca para agarrarla, pero sí lo bastante como para empujarla. Una última cosa, dije, levantando la mirada hacia Rachel. Deberías saberlo, grabé algo que los va a destruir. Algo que no encontraron, que no borraron, que no anticiparon. Estás mintiendo, dijo ella. Estás mintiendo, dijo Rachel, aunque una chispa de duda cruzó su rostro. El abogado de Harold, continué con calma, el señor Brennan. Le envié un sobresellado hace 2 días con instrucciones de abrirlo si algo me pasaba. Dentro está un relato completo de todo lo que descubrí, incluidas copias de sus mensajes, registros financieros y una línea de tiempo detallada del asesinato de Harold. Era mentira. No había hecho nada de eso. Pero Rachel no lo sabía. Estás mintiendo, repitió Tom. Aunque miró a Rachel, y la duda empezó a filtrarse entre ellos. Ah, sí, sonreí con frialdad.
Han estado tan ocupados rastreando mi celular, mis correos, mis movimientos obvios, ¿pensaron siquiera en vigilar mi correo físico, mis reuniones en persona? Tengo 70 años. Sé cómo existir sin dejar rastro digital. Rachel se lanzó hacia la pistola. Yo me lancé hacia la mesa. Mi mano golpeó el borde y la levantó con una fuerza sorprendente, mezcla de adrenalina, miedo y desesperación. El arma salió volando y cayó al piso con un estruendo. Los papeles se dispersaron. Rachel trastabilló hacia atrás. Tom corrió hacia mí, pero yo ya iba rumbo a la puerta, más rápido de lo que una mujer de 70 años debería poder moverse. Mi mano cerró sobre la perilla. Estaba cerrada con llave. Claro que lo estaba. Tom me agarró del brazo y me jaló hacia atrás. Giré usando su propio impulso en su contra, un movimiento que mi padre me había enseñado hacía 60 años cuando le pregunté sobre defensa personal. Mi codo le dio en el plexo solar y soltó un gemido, aflojando el agarre. Rachel ya tenía la pistola, levantándola con las manos temblorosas. No te muevas, ordenó, con la voz aguda por el pánico. No te muevas. La ventana detrás de ella explotó hacia adentro. Michael entró a través del vidrio en una lluvia de fragmentos, su hombro golpeando la espalda de Rachel. La pistola se disparó con un estruendo ensordecedor en el espacio reducido. La bala se incrustó en el techo. Michael le arrancó el arma, su cara cortada y sangrando por el vidrio, pero con una fuerza de hierro en las manos. «Sal afuera, mamá», gritó. «Ahora». Detrás de él. Por la ventana rota vi más figuras acercándose. La detective Morrison y 2 oficiales uniformados corrían hacia la cabaña. Tom intentó huir, pero le puse el pie. Un gesto mezquino y vengativo, pero profundamente satisfactorio. Cayó de bruces y, en segundos, los oficiales ya estaban dentro, armas en mano, gritando órdenes. Todo pasó muy rápido después de eso. Rachel y Tom fueron esposados, se les leyeron sus derechos, y sus protestas y amenazas se diluyeron en el lenguaje frío de los procedimientos legales. La confesión que había escrito fue guardada con cuidado como evidencia. El celular de Michael mostraba la grabación que había hecho a través de la ventana rota, cada palabra que Rachel y Tom dijeron, cada admisión de culpa. La detective Morrison me miró con una mezcla de admiración y frustración. «Señora Sullivan, usted pudo haber muerto». «Pero no morí», dije simplemente. Ahora sí me temblaban las manos, la reacción tardía finalmente alcanzándome, pero seguí de pie. «Y ahora ya tienen todo lo que necesitan». «La grabación hecha desde la ventana es legalmente válida», confirmó ella. Michael estaba en propiedad pública. La ventana estaba lo suficientemente abierta como para oír claramente, y ustedes ya les habían dicho que estaban grabando. No tenían ninguna expectativa de privacidad. Miré a mi hijo, mi valiente, imprudente y maravilloso hijo, que había roto una ventana para salvarme. «Te dije que te quedaras con Isen». «Primero lo llevé a la estación de policía», dijo Michael, sonriendo a pesar de la sangre en su cara. Le conté todo a Morrison. Le puse la grabación de la cabaña de anoche. Estuvo de acuerdo. Puede que no sirviera en el juicio, pero era suficiente para tener causa probable. Llevábamos 20 minutos afuera escuchando, esperando el momento justo. «Lo oíste todo. Cada palabra». Su expresión se endureció cuando vio a Rachel siendo llevada hacia la patrulla, incluso por lo que había dicho sobre Isen. Sabía que esa sería la herida que más tardaría en sanar. No la traición del amorío, ni siquiera el asesinato, sino saber que Isen no había sido más que una herramienta para su propia madre. Cuando subieron a Rachel a la patrulla, ella me miró a través de la ventana. No había remordimiento ni miedo, solo un cálculo frío, incluso en ese momento. «No vas a ganar», gritó. «Conseguiré a los mejores abogados». Yo. La puerta se cerró de golpe, cortando sus amenazas. Tom estaba más callado, derrotado, mientras lo metían en otro coche. Solo murmuró. Nos habríamos salido con la nuestra. No dije lo bastante fuerte para que me oyera. No lo habrían logrado, porque cometieron el mismo error que todos. Subestimaron a una mujer vieja. La detective Morrison sonrió con dureza.
Señora Sullivan, voy a necesitar que venga a la estación a dar una declaración completa. Por supuesto. Pero primero, me volví hacia Michael. Llama a tu suegra. Dile que se quede con Isen esta noche. Él no necesita saber nada de esto todavía. Déjalo tener un día más de ser niño antes de que su mundo se le caiga encima. Michael asintió, con los ojos llenos de lágrimas, mientras yo subía al asiento trasero del coche de Morrison, no arrestada, solo trasladada. Miré la tarde de octubre, el lago brillando a lo lejos, las hojas de otoño ardiendo en rojos y dorados. Harold había muerto ahí, o al menos ahí habían nacido las mentiras. Pero hoy, por fin, la verdad había ganado. La guerra aún no había terminado. Vendrían juicios, batallas legales, traumas familiares que enfrentar. Pero la batalla más importante ya estaba ganada. Yo había sobrevivido. Y al sobrevivir, me había convertido en algo que nunca imaginé ser, peligrosa. 3 meses después, estaba de pie en mi cocina, en una fría mañana de enero, viendo caer la nieve sobre los campos que Harold y yo habíamos trabajado juntos durante 47 años. La granja estaba en silencio, en paz de una manera que no había sentido en años, quizá no desde antes de que Rachel entrara en nuestras vidas. Los juicios habían sido rápidos, sorprendentemente rápidos. Los abogados de Rachel y Tom les recomendaron aceptar acuerdos cuando se dieron cuenta de que la evidencia en su contra era abrumadora. La grabación de Michael desde afuera de la cabaña, mi testimonio por escrito, los registros financieros del fideicomiso fraudulento, los documentos falsificados del seguro, todo pintaba un cuadro imposible de negar. Rachel se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fraude al seguro. 25 años a cadena perpetua. Tom se declaró culpable de cómplice de homicidio, fraude y conspiración. 15 años. Ambos ya estaban cumpliendo sus condenas en prisiones distintas. Las apelaciones fueron rechazadas. El dinero del seguro de vida fue recuperado y devuelto al patrimonio de Harold, a mí, como su viuda legal. $500,000 que nunca quise, comprados con la vida de mi esposo. Puse la mayor parte en un fideicomiso para la educación de Isen y guardé lo suficiente para mantener la granja y asegurarme de no ser una carga para Michael en mi vejez. Pero la verdadera victoria no estuvo en los tribunales. Estuvo en los momentos silenciosos después, viendo a mi familia empezar a sanar, despacio y con dolor. Escuché pasos en el porche, el sonido de botas sacudiendo la nieve. La puerta se abrió y entró Isen, con las mejillas rojas por el frío y los ojos brillantes. Abuela, deberías ver qué tan honda está la nieve por el granero. Podemos hacer un fuerte. Podemos, acepté, sonriéndole. A sus 13 años, estaba atrapado entre la niñez y la adolescencia, luchando con todo lo que había pasado, la revelación sobre su madre, el divorcio, los juicios. Casi lo había destrozado. Pero los niños son resistentes, mucho más de lo que los adultos creemos. Michael entró detrás de su hijo, cargando las compras. Se había mudado de vuelta a la granja de forma temporal mientras decidía qué hacer con su vida. La casa donde había crecido volvió a ser su refugio, y la mía se sentía menos sola con ellos aquí. Isen, ve a cambiarte esa ropa mojada antes de que te resfríes, dijo Michael. La orden automática de padre me hizo sonreír. Era un buen papá, mejor de lo que él mismo creía. Cuando Isen desapareció escaleras arriba, Michael dejó las bolsas sobre la encimera y me miró con una expresión que ya conocía, la que significaba que necesitaba hablar. Mamá, me llamó hoy el abogado de Rachel. Mis manos se detuvieron sobre la taza de café que estaba sirviendo. ¿Qué quería? Rachel quiere ver a Isen. Dice que tiene derechos como su madre. Que mantenerlo alejado de ella es un castigo cruel e inusual. La audacia me dejó sin aire. Después de todo el asesinato, las mentiras, la fría confesión de que Isen no era más que una herramienta, aún quería acceso a él. ¿Qué quiere Isen?, pregunté. Porque eso era lo que importaba. Dice que no quiere volver a verla nunca. Está enojado, dolido. Se siente traicionado. Michael se dejó caer en una silla. ¿Y si cambia de opinión más adelante? ¿Y si me guarda rencor por separarlos? Me senté frente a él y tomé su mano. Michael, tú eres su papá.
Tú tomas la decisión que lo proteja ahora, hoy. Si cuando sea mayor cambia de opinión, cuando esté listo para enfrentar esa relación, lo apoyarás. Pero ahorita es un niño que acaba de enterarse de que su madre es una asesina. Necesita estabilidad, seguridad y tiempo para sanar. El abogado dice que Rachel está recibiendo ayuda psiquiátrica, que está arrepentida. Rachel es una sociópata, interrumpí con firmeza. Me senté frente a ella en esa cabaña, la miré a los ojos. No había nada ahí, Michael. Ninguna emoción real, ningún remordimiento verdadero, solo cálculo. Lo que sea que les esté diciendo a sus abogados, la actuación que esté montando para la Junta de Libertad Condicional, tarde o temprano se le va a caer. No es real. Michael se quedó en silencio un largo momento. ¿Cómo lo supiste antes de que todo saliera a la luz? ¿Alguna vez sospechaste que no era quien parecía? Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces en los últimos meses. ¿Había señales? ¿Advertencias que ignoré y que pudieron haber evitado la muerte de Harold? A veces la sentía fría, admití, demasiado perfecta, demasiado controlada. Pero lo atribuí a diferencias de personalidad, a que era más joven, más moderna. Pensé que yo estaba siendo juzgona, anticuada. Le apreté la mano. Vemos lo que esperamos ver, lo que queremos ver. Rachel era muy buena haciendo lo que cada quien necesitaba. Papá veía a alguien que lo hacía sentirse joven, dijo Michael en voz baja. Yo veía a alguien que completaba a mi familia. Y yo veía a alguien que cuidaba de mi esposo cuando yo me sentía rebasada. Y Isen veía a su mamá, añadí, la parte más cruel de todas. Los niños deberían poder confiar en sus padres. Rachel le robó eso. Arriba se escuchaban los pasos de Isen, el crujido del piso en lo que había sido el cuarto de Michael cuando era niño. Está mejor, dijo Michael. El terapeuta dice que está procesando todo de una forma sana. Pero, mamá, estoy tan enojado con Rachel, con Tom, con papá por haber empezado todo este desastre. Hay días en que casi no puedo ni funcionar. Eso es normal, le aseguré. El enojo es parte del duelo. Estás llorando varias pérdidas, a tu padre, tu matrimonio, tu confianza en personas que amabas. Eso toma tiempo. ¿Y tú cómo puedes estar tan tranquila? Papá te engañó, te mintió durante años. ¿Eso no te llena de rabia? Claro que sí, dije, sintiendo de nuevo el ardor de la traición en el pecho. Estoy enojada con Harold todos los días. Enojada por su debilidad, su vanidad, por su disposición a destruir a nuestra familia por una aventura. Pero también, me detuve, buscando las palabras, también soy libre. Libre del peso de un matrimonio construido sobre mentiras. Libre de preguntarme por qué estaba tan distante, por qué dejó de verme de verdad. Ahora lo sé. Y saber duele, pero es mejor que la incertidumbre con la que vivía. ¿Lo extrañas? Extraño al hombre que yo creía que era, admití. Extraño al esposo que pensé que tenía, al compañero en quien creía. Pero ese hombre quizá nunca existió del todo. El verdadero Harold era alguien que podía ser seducido, que podía mentir, que podía traicionar a quienes más lo amaban. Lo miré. Así que no lo extraño. Lamento lo que perdí, pero no lo quiero de vuelta. Michael asintió despacio. Siento lo mismo con Rachel, con la mujer con la que me casé, si es que alguna vez existió. La amé. Pero la mujer que mató a mi papá, que usó a nuestro hijo como palanca, que te habría dejado morir, a esa persona no la conozco. Nunca la conocí. Nos quedamos en un silencio cómodo, de esos que solo nacen del trauma compartido y de una comprensión profunda. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la granja de blanco, tapando viejas cicatrices con una nueva posibilidad. Abuela, papá, gritó Isen desde arriba. ¿Podemos hacer chocolate caliente y ver una película? Claro, le contesté, levantándome y yendo a la estufa. Baja y ayúdame a prepararlo. Mientras calentaba la leche y medía el cacao, Isen platicaba sin parar sobre la escuela y sobre el videojuego que quería para su cumpleaños. Yo sentí algo que no había sentido en años, paz. No felicidad exactamente, las heridas aún estaban muy recientes, las pérdidas eran demasiado profundas,
pero sí paz. La calma que llega cuando conoces la verdad, cuando sobrevives a lo insoportable y vuelves a pisar suelo firme después de años caminando sobre mentiras. Esa noche, después de la película y la cena, cuando Ethan ya se había ido a dormir y Michael se había encerrado en su antiguo cuarto para hacer llamadas a abogados, terapeutas y al orientador de la escuela. Caminé sola por la casa. Toqué los muebles que Harold había construido, miré las fotos en las paredes, imágenes de tiempos más felices, o al menos de tiempos que yo creía felices. Quité las fotos de Rachel, pero dejé las de Ethan. Él merecía conservar los buenos recuerdos de su infancia, por complicados que ahora fueran. En el despacho de Harold encontré la caja que había estado evitando durante meses. Sus cosas personales del hospital, su cartera, su anillo de bodas. La abrí despacio, obligándome a enfrentar esos últimos restos de él. El anillo brillaba bajo la luz de la lámpara, oro, sencillo, con la fecha de nuestra boda grabada. Yo ya no usaba el mío, lo había guardado en un cajón. El suyo merecía el mismo destino. Pero debajo del anillo encontré algo inesperado. Una carta sellada, amarillenta por el tiempo. Mi nombre en el sobre, escrito con la letra de Harold. Su letra de verdad, desordenada y apresurada, no la falsificación cuidadosa de Rachel. Me temblaron las manos al abrirla. Mi queridísima Maggie, decía. Si estás leyendo esto, ya me fui, y soy un cobarde por no haberte dicho todo esto a la cara. He hecho cosas terribles. Te he traicionado de formas que no puedo explicar ni justificar del todo. Empecé algo que no pude detener, y eso envenenó todo lo bueno de mi vida. Tú merecías algo mejor que yo. Merecías honestidad, fidelidad, respeto. En lugar de eso, te di mentiras y di por sentada tu confianza. Dejé que la vanidad y la debilidad destruyeran lo mejor que tuve, tu amor. No espero que me perdones. No lo merezco. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, descubras lo que descubras, tú nunca fuiste el problema. El problema siempre fui yo. Mi cobardía, mi egoísmo, mi incapacidad de valorar lo que tenía hasta que ya fue demasiado tarde. Eres una mujer extraordinaria, Maggie. Más fuerte de lo que yo jamás fui, más amable de lo que merecía y más sabia de lo que supe reconocer. Espero que encuentres paz cuando yo ya no esté. Espero que encuentres felicidad. Te la has ganado 1000 veces. Perdóname por todo, pero sobre todo perdóname por no haber sido el hombre que tú creíste que era. Harold. La carta se volvió borrosa cuando mis ojos se llenaron de lágrimas. Las primeras que derramaba por Harold desde que supe la verdad. No eran lágrimas por haberlo perdido, sino por todo lo que se desperdició, los años perdidos, el amor desperdiciado, el potencial de lo que pudimos haber sido si él hubiera sido honesto. Si hubiera tenido el valor de enfrentar sus problemas en lugar de refugiarse en los brazos de Rachel. Él sabía que se estaba muriendo. La carta había sido escrita semanas antes de su muerte, escondida donde tarde o temprano yo la encontraría. ¿Habrá sospechado que Rachel lo estaba envenenando? ¿O simplemente sabía que su corazón estaba fallando y quiso confesar antes de que fuera demasiado tarde? Nunca lo sabré, y quizá ya no importa. Doblé la carta con cuidado y la volví a colocar en la caja. Era una especie de cierre, una confirmación desde la tumba de que no estaba loca, de que no había sido paranoica ni la esposa fría y descuidada que Rachel había pintado. Pero eso no cambiaba lo que había pasado ni lo que debía pasar después. Tenía una granja que sacar adelante, un nieto al que ayudar a criar, un hijo al que apoyar en medio de un divorcio y un trauma. Tenía una vida que reconstruir, no desde las cenizas de la traición, sino desde la base firme de la verdad por la que tanto había luchado. Esa noche, al cerrar la casa y revisar a Ethan por última vez, dormido en paz, con su rostro joven e inocente bajo la luz de la luna, tomé una decisión. Me quedaría aquí, en esta casa, en esta granja. No permitiría que Rachel y Tom me expulsaran del hogar que había construido, de la tierra que había trabajado, del legado que había ganado. Ya me habían quitado demasiado. Esto no se los iba a dar. Y usaré todo lo que aprendí sobre el engaño, la manipulación y la oscuridad que la gente puede esconder detrás de una cara amable para asegurarme de que mi familia nunca vuelva a ser tan vulnerable. Le enseñaré a Ethan a cuestionar, a verificar,
a confiar en sus instintos. Le enseñaré que la bondad no significa ingenuidad, que la confianza se gana y que la familia se define por los actos, no por la sangre. Seré la abuela que él necesita, fuerte, protectora, inquebrantable. La mujer que derribó a unos asesinos no permitirá que nada vuelva a dañar a su nieto. Cuando me acosté esa noche, con la casa crujiendo por el viento invernal, pensé en la edad y la sabiduría, en la supervivencia y la fortaleza. Rachel me había llamado una vieja como si fuera un insulto, como si la edad significara debilidad. Aprendió demasiado tarde que la edad significa experiencia. Significaba paciencia, pensar con estrategia, la capacidad de ver el juego a largo plazo mientras los más jóvenes perseguían la gratificación inmediata. Significaba saber cuándo pelear y cuándo esperar, cuándo mostrar tus cartas y cuándo hacerte la inocente, cuándo confiar y cuándo verificar absolutamente todo. Tenía 70 años. Había sobrevivido a traiciones, planes de asesinato y a intentos de inculparme por crímenes que no cometí. Derribé a una asesina usando solo inteligencia, perseverancia y el elemento sorpresa. Sí, era vieja, pero eso significaba ser peligrosa de una forma que la juventud jamás podría imaginar. Y nunca volvería a ser subestimada. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la granja de blanco, prometiendo un nuevo comienzo. La primavera llegaría, como siempre. Brotaría vida nueva de la tierra congelada. La vida seguiría, y yo estaría aquí, cuidando de mi familia, protegiendo lo que importa, viviendo con la verdad y no con mentiras cómodas. El teléfono en mi buró vibró. Un mensaje de Michael desde abajo. Gracias, mamá, por todo, por luchar por nosotros. Por ser más fuerte de lo que cualquiera imaginó. Te amo. Sonreí y le contesté. Yo también te amo. Ahora duerme. Mañana empezamos a reconstruir. Mañana y todos los días que sigan. Porque eso hacen los sobrevivientes. Se adaptan. Superan. Reconstruyen sobre bases más fuertes. La casa se quedó en silencio a mi alrededor. En algún lugar de la oscuridad quizá el recuerdo de Harold aún rondaba, pero ya no me sentía atormentada. La verdad había expulsado a esos demonios. Era libre. Herida, sí. Cambiada, sin duda. Pero libre. Y en esa libertad encontré algo inesperado. No felicidad todavía, pero la promesa de ella. La certeza de que había sobrevivido a lo peor y salido no rota, sino forjada en algo más duro, más resistente. La edad no me había debilitado. Había sido mi arma más poderosa. Y si alguien volvía a amenazar a mi familia, aprendería lo mismo que yo aprendí en esa semana terrible y transformadora. Nunca subestimes a una mujer de 70 años que no tiene nada que perder y todo que proteger. Cerré los ojos, por fin en paz, y dormí sin pesadillas por primera vez en meses. El misterio estaba resuelto. Mi familia estaba a salvo. La justicia se había cumplido. Y Maggie Sullivan, abuela, viuda y sobreviviente, había ganado. Ahora dime, ¿tú qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Gracias por ver, y no olvides revisar el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Seguro te va a sorprender.